No, ya, güey. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nosotros somos Micrófono 14 en otro capítulo más. Y en este capítulo estamos muy contentos, estamos muy felices porque estamos en periodo de sequía, pero ha estado lloviendo últimamente y hoy llovió y se sintió muy fresco el día. Por eso traemos hoy cafecito, galletas. Realmente el clima nos ha hecho muy contentos, ¿no, chamo? Pues a ti, güey. ¿A ti no? Bueno, a mí también, pero no siento que esté haciendo frío, güey. ¿No Yo sientes siento que frío? está haciendo un chingo de calor. Está bien helado. A comparación de Charlie, yo sí tengo mi cerveza. Bueno, está lindo el clima, a lo mejor porque estamos adentro de lo que es el estudio, pero bueno. Sí, güey, es que yo no tengo la mollera sumida, güey. En el capítulo de hoy vamos a grabar un anecdotario, vamos a contar historias, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Porque, bueno, vamos a ser honestos, porque estoy en periodo de exámenes, casi no hemos podido estudiar. Este muchacho, pues ya no estudia desde tiempo, ¿no? Es hardcore, Hace un entonces, año, güey. desde hace, no sé, Un poquito más de un año. nunca ha estudiado. Dice que la escuela no sirve y que nadie debería estudiar en la universidad. Entonces, Qué mentira. vamos a empezar a grabar un anecdotario, ¿no? ¿Qué te parece, chamo? Estoy bien. Está bien, güey, pero en desacuerdo. ¿Desacuerdo Es que con qué? Charlie dice que no puede estudiar para un nuevo capítulo porque él es de esos que se matan mucho estudiando, que pasan 6, 7 horas, un día entero estudiando un solo tema y aún así a veces, bueno, no sé, lleva puro 100, así que supongo que le va bien por eso. Pero yo honestamente soy de que si estudio media hora máximo, ya con eso me va bien. Es Entonces, que podremos hablar de eso, ¿sabes? ¿Qué parece si hablamos un poco del tipo de inteligencias, ¿no? Porque la gente cree que la inteligencia es eso, lo que acabas de decir. Única, sacar 100, sacar 100 o 10 en caso de la primaria en matemáticas. Entonces, se da muy común de que hay niños que tienen muy buenas calificaciones en educación física, en historia, en artes, por ejemplo, y español y matemáticas son 6. les va de la verga. Ajá, y se piensa que son burros, ¿no? O se piensa que no son buenos en ello. Creo que se ha marcado ahí como un estereotipo de lo que es ser inteligente. Personalmente yo creo que la gente piensa o confunde inteligencia con conocimiento, güey. Hay mucha gente que sabe muchos temas, que se ha matado o se ha pasado la vida estudiando diferentes temas y aprendiendo diferentes cosas, pero yo siento que eso no te da la inteligencia, porque la inteligencia es esa herramienta que tú tienes para utilizar ese conocimiento a tu favor. Entonces, en el momento en el que tú conoces muchas cosas y jamás lo utilizas, no siento que sea algo inteligente. La inteligencia es más como una intuición, algo natural que tú traes sin ese conocimiento, pero ese conocimiento potencializa tu inteligencia. Entonces, no necesariamente tienes que ser inteligente si tienes mucho conocimiento, pero... Claro. No, y de hecho, puede ser, y yo creo que es completamente normal que seas una persona muy inteligente en muchos aspectos, pero que al mismo tiempo seas, no sé si decir en este caso, retrasado en algunos tipos de inteligencia. Y eso te debería ser así, güey. Eso debería ser sí, la palabra correcta. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para poder medir la inteligencia y para poder saber qué tan inteligente es una persona, si es muy buena, si es muy mala en algo, hay diferentes tipos de pruebas, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Natanael de que la inteligencia no necesariamente implica en saber mucho, ¿no? Cuando yo era niño, cuando estaba pequeño, yo siempre he tenido trastorno de déficit de atención. Entonces mis habilidades siempre han sido un poco distintas. Siempre me ha costado a mi trabajo poner atención, pero siempre he tenido muchísima energía. O bueno, realmente la déficit de atención y hiperactividad no quiere decir que tengas energía. Tu cuerpo piensa que tiene más energía de la que realmente Sí, tienes, güey. y eso conlleva que también haya un desgaste en muchos sentidos. A lo que voy es de que cuando era niño yo hice una prueba de coeficiente intelectual y es a lo que quería llegar. Esas pruebas básicamente te miden qué capacidad tiene tu cerebro para identificar patrones. Entonces ellos valoran el nivel de tu inteligencia cognitiva. Entonces, a través de identificación de patrones y de resolver problemas que no tienen pregunta, es decir, resolver por así decirlo, puzzles, vaya, pero no son exactamente puzzles. Son actividades tipo como cuando cualquier persona puede hacerlo porque no se necesita conocimiento, más bien se necesita como esa programación natural que cada ser humano tiene. Entonces, pero al mismo tiempo te mide tu inteligencia porque
Porque como te ponen un montón de figuras, vamos a hacer una publicación pronto para que lo vean, pero como te ponen diferentes tipos de patrones y tú los identificas, esas cosas también se pueden presentar en la vida cotidiana y en la vida normal. La diferencia es que en tu día a día necesitas información para sobrevivir. Entonces, una persona con un alto nivel de inteligencia, de intelecto, cognitiva, va a poder detectar más rápido estos patrones que hay en la naturaleza, en su día a día, y con su conocimiento resolverlos. Claro. No sé qué es más útil. No sé si es más útil una persona, pongámosle, que tenga un nivel cognitivo extremadamente alto y no tenga conocimientos, o al revés. Una persona que tenga un nivel cognitivo muy bajito, pero que tenga muchísimos conocimientos. Incluso yo creo que entre los dos podría haber un empate en muchas actividades, ¿no? ¿Y quién sería el líder, güey? ¿Quién crees que sea el líder en ese aspecto? Yo creo que será un error cometer o creer que creo que será un error el pensar que el conocimiento de una persona y su inteligencia lógica sea la determinante para poder ser líder. No, yo ahí difiero, güey, porque yo siento que una persona con poca inteligencia muy difícilmente podría utilizar las skills, ¿cómo se dicen? Las habilidades. Las habilidades, perdón, chicos, no quiero sonar mamador, güey. Es que justo en mi trabajo tengo reuniones en inglés, entonces casi parte del día la estoy hablando en inglés y como que se viene ese chip. Bueno, el punto es que las habilidades, creo que una persona con baja inteligencia muy difícilmente podría utilizar a favor las habilidades de la otra persona, aunque no tenga conocimiento, güey. En este caso yo sí siento que una persona con inteligencia cognitiva más alta podría o tendría que ser el líder de una persona con conocimiento, porque esa persona con inteligencia sabría cómo utilizar todo ese conocimiento, pero todo ese conocimiento no sabría cómo utilizar toda esa inteligencia, güey. Difiero porque yo tengo ejemplos. A ver. Tengo un camarada, amigo mío, va a mi universidad, se llama Diego Cornejo, y yo ya se lo he comentado. Le he dicho que él tiene un acervo de conocimientos amplio. O sea, él de lo que le hables te contesta. Pero cuando estamos los dos en la misma clase aprendiendo cosas, yo las aprendo más rápido, yo las entiendo más rápido y luego yo digo, ya comprendí. Y ese güey ocupa estudiar. Incluso yo le he dado asesorías. O sea, él es más lento comprendiendo las cosas, viendo patrones y utilizando la información que ya sabe. O sea, que tú eres el inteligente cognitivo. Comparado con él. O sea, no. Sí. Y tengo un amigo, tengo un amigo, ahorita ya está muerto el vato. Imagínate, lo acaban de matar la semana pasada, no es broma. Este muchacho, voy a decir su nombre, pues ya que se llamaba Víctor. Él siempre ha sido muy brillante, siempre fue muy inteligente, siempre tuvo que madurar muy rápido, aprendía las cosas muy rapidísimo. Él podía incluso ver las expresiones, entender, él entendía rápido, o sea, se hizo maestro albañil a los 16 años, o sea, era una persona muy inteligente, pero era sumamente ignorante porque no tuvo ninguna preparación académica siquiera. Y él consideraba que la escuela no era importante y que aprender cosas o estudiar o investigar. ¿Tu expatrón? No es mi expatrón, no. Él es más chico que yo. O sea, cuando yo lo conocí, yo tendría unos 17 años. No. Yo tendría unos 18 años y él tendría 16, porque cuando yo lo conocí, él ya era maestro albañil y ya él estaba dirigiendo obra. Entonces era una persona muy inteligente. O sea, él daba instrucciones a señores ya grandes, señores de 30, 40 años. El muchacho ya sabía todo. Ganaba. Yo me acuerdo que yo lo miraba y decía, wow, porque él en ese entonces ganaba más que mi papá. Lo que él tenía era, como no sabía muchas cosas, él era muy ignorante en muchos sentidos. O sea, no sabía nada ni de religión, ni de política, ni de ciencia, ni de nada. Y no le interesaba aprender nada. Pero era tan brillante que utilizaba su inteligencia para hacer cosas malas. O sea, si él hubiera necesitado, por ejemplo, aprender un tema de química para sobrevivir, te lo hubiera aprendido rapidísimo. Pero como él vivía en el barrio, no necesitaba eso. Entonces, yo no le dejaría, por ejemplo, a Víctor, que terminó metiéndose a vendiendo drogas y haciendo este tipo de cosas porque ganaba bien, porque era muy inteligente. Bueno, lo mataron, entonces no creo que era tanto, ¿verdad? Pero hasta cierto punto que este muchacho, a comparación, por ejemplo, a cargo de mi compita, que sabe muchísimas cosas, pero entre todas esas cosas que sabe, también incluso van, por ejemplo, los valores, ¿no? O cómo mandar, o cómo dirigir. ¿O tú qué piensas? No sé, güey. Es que yo siento que toda esa habilidad de liderazgo, de liderar,
es algo que no va relacionado como tal al conocimiento, güey. Siento que yo creo que es 50-50. 50% viene de naturaleza, de que tú eres líder natural, güey, porque es parte de tu personalidad y no de tu conocimiento. Y el otro 50 es simplemente la manera en la que tú lo llevas, güey. Porque hay diferentes tipos de líderes y creo que todos hemos tenido con ese tipo, lidiado con diferentes tipos de líderes. Existe el líder que es muy impone. Bueno, yo tomé un diplomado en la universidad que es de los tipos de liderazgo en realidad. Resulta que hay 4 tipos de líderes. El líder que impone, el líder que ayuda, el líder que desarrolla y el líder que... había otro líder. Tengo que leerlo, tengo que repasarlo. Pero eran 4. Y creo que todos hemos lidiado con esos tipos de líderes que son cagazones. O sea, que sí saben lo que están haciendo, pero no lo hacen de una buena manera, güey. Porque ahí ya vienen las habilidades que tú tienes para liderar, güey. Por ejemplo, no es lo mismo pedirle a una persona que haga algo de una manera... como te salgan las palabras, a saber cómo se lo tienes que decir para que lo hagas y no generar una fricción. Porque toda la gente es orgullosa, güey. Sí, ser persuasivo, vaya. Exactamente. Entonces, creo que el liderazgo es algo muy natural, güey, que desarrollas a lo largo de tu vida, que el 50% extra o una parte de ese liderazgo lo desarrollas a lo largo de tu vida, pero con tus habilidades de comunicación, con tus habilidades de interacción social, güey. Todas estas habilidades que te va dando la vida a lo largo del tiempo, no precisamente por conocimiento, güey, sino porque son habilidades naturales. Innatas. Ajá. ¿Tú te consideras líder, güey? Yo sí me considero líder, güey. ¿Y te consideras un buen líder? Pues después de que tomé el curso, sí, güey. Antes, o sea, yo identifiqué que sí tenía cosas que la neta dije, no debía hacer esto en este momento. Pero no sé, afortunadamente soy de esas personas que se da cuenta cuando la está cagando, güey. Afortunadamente, la mayoría de los casos, güey. Entonces siento que soy de esas personas que cuando le digo algo que no le parece a alguien, yo sé que no le pareció algo. O sea, tú sabes cómo soy, güey. Tú sabes que soy de esas personas que noto cuando está la incomodidad presente, güey. Sí. Nathaniel es muy bueno leyendo emociones, gestos, lenguaje corporal. Si yo un día llegara enojado a su casa, me diría, güey, ¿qué sí, tienes? Sabría, güey. Ajá, sabría. Y entrando a la puerta. O sea, imagínate que no vieran mi cara y como dependiendo de cómo muevo o casi, no sé si pueda escuchar el corazón de la gente, da miedo. No mames. Pero no. sí. Incluso puedo contar una historia, chamo. A ver, dile. Una vez estamos en la prepa. Sí, no voy a decir su nombre, pero había una muchacha que dijo que la habían querido violar y que la habían intentado violar. Entonces, esa fue una situación pues bastante complicada. Estaba llorando, tenía mucho miedo y estaba en la esquina del salón. Entonces yo me acuerdo que nos la acercamos y le dijimos, oye, Perenganita, ¿qué tienes? O sea, ¿por qué traes? Y no quería hasta yo que... no me acuerdo bien de esa historia, güey, ¿sí? pero... Hasta que le dijimos que qué pasaba, que le íbamos a ayudar y nos contó que la habían intentado violar. Entonces le dijimos, ¿pero quién? Y ya nos dijo, el muchacho que vaya caminando. Y resulta que el muchacho estaba en la escuela vigilándola. No me acuerdo de su nombre, pero pasaba por afuera del salón y la veía. Y nosotros, a la madre. Tenemos un amigo al que le decíamos el cochiloco, que estaba gordito, todo peludo, y se levantó y lo iba a ir a matar a trompadas. Lo detuvimos y le dijimos, no, espérate, hay que encontrar la solución, bla, bla, bla. Bueno, nos fuimos a sentar a unas banquitas en la prepa y Nathanael fue a hablar con este muchacho. Cuando fue y le acercó, dijo, a ver, oye, quiero hablar contigo. Y el güey le dijo, ¿de qué o qué? No, de nada, tranquilízate. Nathanael utilizó sus habilidades para poder hablar con él y este muchacho le contó toda la historia. Después Nathanael fue a hablar con esta muchacha, con Perenganita, y le dijo, cuéntame qué es lo que te pasó. Y a los dos los hizo, yo me acuerdo que a los dos los hizo repetir la historia 2 veces. Y a la muchacha le dijo, ¿qué pasó? Y cuando ella contó su historia, le contó exactamente lo mismo que el otro muchacho. Entonces, la misma historia, tras los ojos del muchacho, era, me rechazó intentando dándole un beso, intentándole dar un abrazo. Sí, a lo mejor sí me pasé, pero no le hice nada malo. Y tras los ojos de esta muchacha es de que este güey me quiere violar, me está toqueteando. Entonces, los dos vivieron el mismo escenario, pero con perspectivas completamente opuestas. Y yo me acuerdo que este muchacho, decía una compañera de nosotros, se llama Azul, un saludo, que decía, no, es que no lo molestes. Y decíamos, ¿pero por qué? Y decía, es que es karateca. Y nosotros le decíamos, ay, ni modo que entre los 4. A mí me pela la verga ese karateca. Bueno, es que sí se veía fuerte. Sí se veía fuerte. Pues estaba casi de mi altura. Para los que no sepan, yo mido 1.90. 1.90 este cabrón.
Y este güey está grande, está fuerte. Y el coche, el que le iba a pelearse con él, está, creo que es un poquito más chaparrito que yo, pero el coche sí es bravo. O sea, Sí, él güey. ha vivido en barrios bajos todo el tiempo tomando agua de la llave. Saludos al coche, güey. Si nos Y escucha. saludos al coche, tomando agua de la llave y siendo educado a cinturonazo, chanclazo. O sea, es de la vieja escuela. Es de barrio, es de barrio. Es de ese, sí. Entonces decíamos, ni modo que entre Natanael, entre el coche y entre un amigo de nosotros, Germán, que en ese entonces estaba muy metido en el box. Y yo, que no soy muy bueno peleando, pero pues igual, pego y corro, ¿no? Pego y uno paso para atrás, ¿no? Y ella, no, es que es karateca. Al final, él se quedó platicando con él. Natanael se quedó platicando con ese muchacho. Y yo tuve que ir a hablar a trabajo social y a decirle a un profesor que estaba ahí, no, pues sabes qué es que esto está pasando. Este muchacho intentó con esta muchacha. Ya tuvieron que ir, lo tuvieron que sacar de la escuela porque no se quería ir. Todavía él no iba ahí, él había cruzado ahí, pero acabó la preparatoria. Y sí, él ya no estaba estudiando ahí, ya no era su ciclo escolar. Exactamente. Y bueno, entonces esta muchacha pues sí se quedó como con ese miedo, con esa espina. Y bueno, es una anécdota de una vez que me tocó ver a mí las capacidades de este güey, las capacidades de Nata, para poder identificar emociones, porque le tomó control total. Yo creo que si este güey hubiera ido y lo hubiera, en vez de platicarle eso, lo hubiera querido vender unas ollas, un control, un equipo, si este güey lo hubiera cerrado una venta el cabrón, así se los pongo, porque le hizo, imagínense, para hacer contarle a este muchacho, porque él sabía que la muchacha estaba diciendo que él la quería violar. Entonces él lo sabía y a pesar de eso hizo que le contara todo y 2 veces, o sea, bueno, chamo, Ya no sé de qué estamos haando antes de eso, güey. Sí, pero... yo sé de qué estamos hablando. Okay. De hecho, quería volver a abordar los tipos de inteligencia. Ah, sí. ¿Quieres que las cuente yo? Y vamos metiéndonos a cada De una. hecho, ya las busqué, güey. Tengo la lista exacta de las. Iba a decir un puto paréntesis ahí, güey. Y se me olvidó lo que iba a decir, güey. Puta madre. Así pasa, chamo, así pasa. Ahorita, si me acuerdo, lo digo. Pero, sí, de las ventas. Es que yo siento que por naturaleza soy una persona que se sabe comunicar. O sea, desde niño siempre he sido así. Desafortunadamente, viéndolo de diferentes perspectivas, y esto es un paréntesis que va a tardar unos 5 minutos. Yo crecí en una familia donde había problemas parentales. Mis padres no se llevaban muy bien y tuvieron problemas a lo largo de la vida. Desafortunada y afortunadamente, como les digo, dependiendo de cómo lo quieran encuadrar, yo me daba cuenta de eso. Toda mi vida me di cuenta de los problemas. Toda mi vida. Yo estaba consciente de lo que vivía mi mamá, yo estaba consciente de lo que vivía mi papá, yo estaba consciente de todo lo que había en mi medio ambiente que yo considero una persona de mi edad no debería de saber. Yo me daba cuenta, mi mamá se daba cuenta que yo me daba cuenta y mi papá también. Entonces, siempre he sido o he tenido esa facilidad de comunicación o esa facilidad de interpretar el medio ambiente en el que me desarrollo para saber qué está pasando. Entonces, yo a eso le agregué que yo pertenecía a una religión que se llama los Testigos de Jehová. Ellos, como todos sabemos, pues salen a predicar la palabra del Señor durante la semana. Seguramente tú ya has hablado o ustedes ya han hablado con una persona de esas. Bueno, yo era una de esas personas. Cuando yo tenía como, no estoy seguro, creo que era como a los 8 o 9 años, yo ya hacía eso. Yo ya iba y hablaba de Dios con las personas. Aunque suene mal para ciertas personas, aunque suene bien para otras, eso es vender a Dios. Eso es practicar las ventas. Entonces, afortunadamente, yo desde niño tuve como esta capacitación de venta, porque cuando tú estás vendiendo realmente, o estás hablando de Dios en este caso con las personas, tú no le estás ofreciendo un punto de opinión. Tú estás tratando de que esa persona crea lo mismo que tú. Entonces estás vendiendo una idea. Entonces yo me entrometí en el mundo de las ventas desde que fui un niño simplemente. O sea, 8 o 9 años es para que yo estuviera jugando en el celular o jugando en la calle en vez de estar predicando, que es como ellos le llaman. Pero agradezco mucho. La verdad es que la religión me dejó muchas cosas buenas, muchas cosas malas también. El punto es, yo me entrometí en las ventas y siento que eso potencializó muchísimo esta habilidad que yo tengo como para comunicarme o para desenvolverme socialmente. Entonces, pues es así. A lo largo de mi vida he estado en trabajos diferentes de ventas. Entonces se me da por naturaleza y pues sí me siento
como con esa facilidad de comunicación. Y pues ya, era nada más lo que quería, lo que quería comentar. No, está bien. Pero bueno, tengo la lista, güey. Tengo la lista de A ver, vamos a de los verlas. tipos de inteligencia. Según yo que son como unos 5 o 6, ¿no? Son 2, 4, 6, 8, güey. 8. Yo tenía pensado que eran como 7, pero son 8. Ok. Bueno, una yo no la había escuchado, pero bueno. La de, bueno, sí, sigue leyendo. La que habíamos hablado primero, la inteligencia cognitiva, que era básicamente esta capacidad de identificar patrones, de reconocer, vaya, repeticiones, vaya, es que eso mismo es un patrón, y volverlas a aplicar en otro problema igual. Básicamente una persona con una inteligencia cognitiva alta, que es la que de las más que se premian, son las personas que resuelven problemas más rápido, vaya, pero problemas de la vida que podría decirse que no tienen variables modificables o fluctuantes tan fuertes, vaya, como problemas que se te presentan y que pueden volverse a ser incluso repetitivas. Y les digo, esa es una de las inteligencias que más se premian en la actualidad porque está muy relacionada, no es la misma, pero incluso a lo mejor puede diferir con la lógica matemática, por ejemplo, que si tú entiendes de matemáticas, entiendes de patrones. Puedes identificarlos, puedes conocerlos. Sí, con más facilidad, pero no con todos, güey. Porque hay patrones que son figuras y no son como números, por ejemplo. Ahí, bueno, dime. Pero yo siento que sí te ayuda para muchísimos. Yo creo que es de las más útiles. Sí. Pero no es la única. Y cuando te hacen un test de inteligencia, no, y de hecho, no es la única. Vamos por ponerles un ejemplo, porque vamos a hablar de qué pasa cuando tienes la inteligencia de esas más alta o más baja. En este caso, una persona con inteligencia cognitiva altísima, pues puede llegar a hacer cosas increíbles como Albert Einstein, por ejemplo, que es considerado el hombre más inteligente de la Tierra, no necesariamente, pero él descubrió campos, mejor dicho, dimensiones espaciales que si ustedes a lo mejor no están muy relacionados, tratar de comprender una dimensión espacial que no existe es como tratar de imaginarse un color diferente. Entonces, tratar de ver tu nuca al mismo tiempo que ves tu frente. O sea, comprensión de hoyos negros y todo esto, Stephen Hawking, por ejemplo. Y por otro lado, las personas que tienen esta inteligencia deficiente, pues podemos ver personas con un retraso significativo y que no pueden resolver muchos problemas, ¿no? Que más que eso, güey, ¿tú crees que la inteligencia es natural como tal? ¿O crees que la podemos desarrollar? No, la podemos potenciar, ¿no? Más bien. Yo también le hice esa pregunta a un maestro una vez que tuve, porque estábamos hablando de disgenesias y eugenesias, o sea, características humanas que deberían perpetuarse. Ya lo habíamos hablado, de hecho lo hablamos en un capítulo de Michael Phelps y... Ajá, exactamente, sí, cierto. Y le pregunté, oiga, profe, y deberíamos, porque hubo una iniciativa que se encargaba de recolectar semen para inseminación artificial y sacar todas estas habilidades. Sí, pero de pura gente que tuviera premios Nobel. Entonces él decía que él no se le hacía lógico esto porque los hijos de Albert Einstein, uno era pianista, otro también tenía un trabajillo así y ninguno era demasiado inteligente. Y no sé si sabían, pero la esposa de Albert era muy inteligente. ¿Ah, sí? Sí, incluso. Yo no conozco la historia. No. Hay quien dice, güey, fíjate, que él le robó la mitad del trabajo a su esposa. Ajá, güey, sí había escuchado esa puta teoría, güey. Entonces, ella no es tonta, ¿estás de acuerdo? Porque, totalmente, no mames. Exactamente. Entonces, la puta teoría más conocida en todo el universo, güey. Porque no importa qué seas, todos conocen la fórmula de la energía. Todos. Claro. A lo mejor no muchos la entienden, yo no la entiendo en su totalidad. No, el pedo es que eso es el resultado de algo que viene detrás gigantesco. Sí. O sea, la fórmula que ustedes conocen de Albert Einstein es el resultado de una operación que tardó décadas en desarrollarse. Me gustaría explicarla, pero lo vamos a hacer en otro momento cuando hablemos de... bueno, entramos en ese pedo, güey. Porque podemos entrar a física, me gusta mucho la física, hoyos negros, y yo en ese caso sí tengo que investigar esos temas, güey. Porque yo no me siento... Ahorita si tuviéramos esa plática, los temas lógicos los comprendería, pero no mames, todo lo que tiene atrás, neta, necesito investigar, güey. Está muy cabrón, güey. Muy bien, dinos otro tipo de inteligencia. A ver, el primero es inteligencia lingüístico-verbal. El segundo es inteligencia lógico-matemático. La tercera es inteligencia espacial. La cuarta es inteligencia musical. La quinta, inteligencia corporal sinestésica. La sexta, inteligencia intrapersonal. La séptima, inteligencia interpersonal. Son 12, güey, La octava es inteligencia naturalista. La 9, inteligencia existencial. La 10, inteligencia creativa. La 11, inteligencia emocional. La 12, inteligencia colaborativa y ya. Fíjate que yo encontraba una lista de menos, pero ¿para qué te parece? Para resumirlo, metemos inteligencia creativa y emocional en la
Intraspecífica. Intrapersonal. Intrapersonal. Intraspecífica. Sí. Chamo, ¿tú Sí, cuál güey. piensas que son las inteligencias que tú más desarrolladas tienes? Y honestamente, ¿en cuál tú te consideras que estás menos desarrollado? Sí, güey. A ver, vamos a ver. Ujú. Mm, Yo tengo mi juicio sobre ti, güey. evidentemente, cabrón. Pinche juicio bien narrado, pero bueno. Bueno, lo que Natanela busca es que a veces tenemos discusiones y somos mejores amigos y a veces cometemos errores. No sé por qué hacemos esto él y yo, pero a veces confundimos o no sé por qué subestimamos la inteligencia del otro. Entonces a veces tenemos percepciones de uno del otro bastante, como él diría, sesgadas. Yo diría raras, pero bueno. Sesgadas, güey. No me gusta esa palabra, pero bueno. Usa la palabra sesgo porque sesgo es algo que ignoras y que no estás consciente que ignoras. Yo conozco sesgo como, bueno, podría ser lo mismo, pero yo uso más sesgo en estadística, entonces oírlo fuera de estadística, No, como un pero sesgo estadístico que es sí, güey. una holgura para poder cometer un error en tu análisis experimental. Por eso cuando dices Por eso sesgo, te causa conflicto. ajá, Entonces, me dan ganas de meterte un putazo. Dime pues, ¿cuál es la inteligencia que tú crees que tienes a más ver, desarrollada? inteligencia lingüístico verbal, pues yo creo que sí. ¿Es sí. la que más crees? No. Pero yo pensé que íbamos a decir cuánto me siento en cada una, güey. No, la que más, la que más. Es que aquí no viene. Yo pienso, güey, que mi mejor inteligencia es la cognitiva, güey. Ok. Yo siento que esa es la que más me desenvuelvo, pero aquí no viene. Me imagino que porque cognitivo engloba varias de estas inteligencias. Güey. Engloba matemática, engloba un poquito de lingüística. De matemática me falta conocimiento, pero la neta sí entiendo, güey, porque o sea, toda mi vida, a lo largo de mi vida en matemáticas es de que soy ese niño o esa persona que acaba sus pinches tareas Rápido. en chinga, güey. O sea, de que una tarea que te dejaban para una hora de la escuela, o sea, yo en 10 minutos ya la tenía y me papeaba los otros 50 minutos, güey. Hay maestros que dicen que en matemáticas, por ejemplo, tienes que poner la atención desde un principio porque te pierdes las bases y ya no entiendes. Exacto. Para los que no sabían, mi hermano es matemático. Y él me contó algo que está muy interesante y él dice que no todo el mundo puede ser matemático, no todo el mundo puede comprender matemáticas y va muy relacionado a esto. Si tú no tienes esta inteligencia desarrollada, que podría ser que parte de esta fuera una condición genética heredada, que a lo mejor no puedes, porque creo que tú puedes mejorar, ¿no? O sea, imagínate, yo ahorita estoy jugando un juego de rol llamado Skyrim, entonces imagínense que ustedes nacen y cuando nacen tienen más habilidades que otras personas en muchas cosas porque tienen esa predisposición genética, ¿no? Uh-huh. Y cuando creces, puedes potenciar muchas de estas cosas o puedes compensar muchas otras, ¿no? Entonces tú ya tienes como quien dice unas barritas, por ejemplo, de no sé si nacieras y será habilidad de inteligencia matemática, kinestésica, interpersonal. Pues ahí cada quien tendrá diferente por estas condiciones que no decides, por condiciones de herencia. Claro. Ya vas creciendo y estas barras van aumentándose dependiendo de cómo vivas tu vida, cómo vivas tu infancia, ¿no? Sí, bueno. Y mi hermano cuenta que se le hace muy mal que muchos maestros reprobaran a tantos estudiantes en matemáticas porque él se sentaba, les explicaba una clase de matemáticas a muchachos de preparatoria y mi hermano es una eminencia en esto, güey. O sea, neta, mi hermano llena su pizarrón de fórmulas, un pizarrón grande y las llena y yo digo, a la madre, cosas muy complejas. Y se da cuenta que hay personas que por más que le expliques, no van a entender. Esta capacidad de imaginarse los números, de poder representarlos en su cabeza. Güey, eso es clave, güey. Uh-huh. Cuando yo estaba, y todavía me acuerdo, yo estaba en tercero de primaria y tenía una maestra que se llamaba Iris. Se llama, no sé. Ojalá se siga llamando. Ojalá se siga Iris, llamando. Un saludo. Esta maestra Iris, que era mi maestra preferida mi maestra preferida yo creo que toda la vida, era muy buena explicando, güey. Yo me acuerdo que la interacción que ella tenía con nosotros era una interacción bien natural, güey. O sea, ella estaba hecha y le gustaba lo que hacía, güey. Ella estaba hecha para eso. Entonces enseñaba bien perro. Yo le entendía todo, güey. Entonces cuando una vez nos tocó una clase de matemáticas, güey, y vimos los números naturales y los números negativos. O tienen otro nombre, güey. Positivos y negativos. Resulta que la maestra nos lo planteaba de una manera en que del 0 para atrás son números negativos y aumentan conforme van bajando, por así decirlo.
Esto, a lo mejor alguno de ustedes está pensando en esto justo ahora y dice, no digas mamadas, ¿qué estás diciendo? Tú lo entiendes como yo lo estoy diciendo. Sí, aumentan conforme van bajando, claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque vas del 0 menos 1 representa menos. Entonces representa más. Representa un valor negativo mayor. Exactamente. Entonces, pero está difícil de entender porque suenan palabras contrarias. E incluso si lo intento explicar, o sea, en mi cabeza yo desde el primer momento, me acuerdo, güey, desde el primer momento en el que lo explicó, todo el puto año se me hizo súper fácil, güey. Súper fácil porque fue temas muy relacionados a ese pedo, güey. Pero había niños que ya íbamos a acabar el año, güey, y no entendían cómo funcionaban los números negativos, güey. O sea, tú sabes que 1 más 1 da 2 y es un valor que aumenta. Bueno, es lo mismo con los números negativos, pero al revés, por así decirlo. Entonces, menos 1 más menos 1 da menos 2. Menos 2. Que me confundo al explicarlo, güey, porque quiero darlo de una manera que todos lo entiendan. Pero eso no mucha gente lo entiende. Entonces, te sigo completamente con esa puta idea, güey, porque en el momento en el que yo entendí eso, entendí todo el año, güey. Y niños neta que no sabían y niños que neta me preguntaban cómo lo hacía. Me acuerdo, amiguitos míos, güey. Y no entendían, güey. Y yo creo que esos morros jamás entendieron y fueron de esos morros que se metieron en la cabeza la idea de yo no soy bueno en las matemáticas, güey. Que podría ser a lo mejor un poquito cierto. Pero no siempre, güey. Es que... Porque yo siento, yo también estoy en contra mucho de la gente que se rinde a la primera, güey. Por ejemplo, yo tenía la idea, y lo sé y lo digo porque a mí me pasó con el inglés. Yo no sabía una puta palabra en inglés cuando yo empecé a estudiar inglés. Entonces yo decía, no, es difícil. Una vez llegué yo a la clase de inglés y la maestra llegó y me dijo, hi, how are you doing? Y yo no le entendí lo que me dijo, güey. Yo ni en mi puta idea en mi puta vida había escuchado el inglés hablado por otra persona, yo creo, aparte de mis profesores, güey. El punto es que me preguntó cosas sencillas como, what's your name? How old are you? How are you doing? Cosas así, y yo me quedaba callado, güey, porque yo no sabía lo que me estaba diciendo y no sabía qué responderle, güey. Su jefa, por si acaso, le decía esa edad. Y resulta que yo me metí en la idea de que no, güey, es que realmente yo sé que sí puedo hacerlo. O sea, toda mi vida fue como yo no soy bueno con el inglés y la neta mis tareas, o sea, nunca me fue mal en inglés hasta eso, pero es porque no me acordaba, no retenía los temas, güey, los estudiaba para poder lograr pasar los exámenes y las tareas y todo ese pedo, pero jamás lo aprendí, güey. Nomás lo retenías. Lo retenía por un tiempo y se me iba. Está en cabrón. Y el tema era que yo creía que era malo para el inglés, güey. Y resulta que cuando yo llego a esta escuela, era el primer mes me pasan a intermedio, güey. Y como al mes y medio después de intermedio. Avanzado, güey. Rapidísimo. Y en 7 meses y medio aprendí a hablar inglés, güey. Y en 7 meses y medio yo ya me pude ir a trabajar en un trabajo 100% bilingüe, güey. Pero resulta que... ¿Qué fue porque no rendiste a la primera, güey? Porque me había rendido a la primera, güey. Y en ese momento en el que yo decido voy a aprender inglés porque quiero aprender inglés y me va a pelar un huevo el inglés, se me hizo papa, güey. Claro. Yo pienso que parte de eso es lo que le pasa a las personas con las matemáticas, güey. De que no entienden un tema y evidentemente un tema te va a llevar a otro tema en matemáticas y esos dos temas te llevan a otro más complejo y es como una escala que muchas veces ves lo mismo y no sé, es como las matemáticas son como muy revueltas, güey. Tienes que saber una gran cantidad de partes de la matemática para lograr un objetivo en específico. Entonces yo siento que la gente que no entiende uno se pierden todo. Se malvibra con todo lo demás, güey, y pues jamás les va a ir chido porque no se ponen a hacerlo, güey. Pero bueno, esa es mi perspectiva, güey. Está bien. ¿Cuál es tu segunda inteligencia más fuerte, güey? La musical, güey. ¿Crees que la musical? Sí. No. Yo también creo que es la musical. ¿Neta? Bueno, creo que la musical, yo bajo mi, ¿cómo dije hace rato? Bajo mi perspectiva de ti. Ay, dije una palabra que yo te había... ¿Juicio? Bajo mi juicio tuyo, yo pienso que esa es la tercera y considero que la segunda es espacial. Porque no se saben, pero Natanael hace los logos y dibujar, diseñar, crear. Por ejemplo, lo de los arquitectos, el de imaginarse un edificio, el de todo esto es espacial. A ver, vamos a hacer esto, güey. Es que yo siento que mi juicio sobre mí mismo... Pues va a ser mejor que el mío sobre ti, güey. Sí. Hasta cierto punto, pero no sabría catalogarme. Normalmente la gente llega y me dice, es que eres muy inteligente, pero yo no me siento inteligente como tal, güey. O sea, cuando una persona me dice,
es así como muy espontáneo y me quedo así como de... O sea, no eres la única persona que me lo ha dicho, pero es como... No sé, no creo, güey. Entonces, también, ¿sabes que yo les contesto? A mí también me lo dicen mucho, güey. Incluso me lo han dicho por mensaje. Y yo, lo que yo les digo es que cuando me dicen, eres muy inteligente, y yo, a ver. No, es que yo sí estudio 8 horas al día. No, yo les digo, a ver. ¿Tú crees que una persona inteligente es aquella que sabe usar la calculadora completamente, todas las fórmulas y todos los símbolos? Y me dicen, sí. Y yo, entonces, ¿es inteligente la persona que hizo la calculadora científica? Y se quedan, cabrón. ¿Quién es más inteligente? ¿El que se aprendió la fórmula o el que inventó la fórmula? Yo solamente te estoy diciendo lo que yo he aprendido. Entonces, realmente lo que yo sé representa mi inteligencia. A lo mejor podría ser la velocidad con la que aprendes. Vaya, por así decirlo. Pero en definitiva eso no es representación de la inteligencia. Si yo te dijera, si yo te estuviera enseñando un tema de biología molecular y yo te dijera, y todo lo que les acabo de enseñar, miren, yo lo publiqué, es mi paper, yo lo descubrí, ahí sí dirías, ese cabrón es muy inteligente, porque ese güey lo descubrió, sí, güey, lo creó, lo fundó, no todo. Ese güey lo sacó de cero. Lo sacó de cero. Porque es lo que te decía, es muy diferente el conocimiento a la inteligencia. Crear conocimiento es de personas inteligentes. Con aprender ese conocimiento, a lo mejor podrá ser de personas astutas. Creo que más que eso, enseñar es de seres inteligentes. Enseñar, realmente enseñar, sí. no mostrar un tema y que el que aprende. Sí, completamente. Creo que enseñar es de alguien inteligente y aprender es de alguien normal, güey. Pero cuando aprendes muy bien y enseñas muy bien, eres una puta eminencia, güey, en casi todos los temas. Sí, güey. sí. Porque tienes las habilidades y tienes el puto conocimiento, güey. Entonces, ¿cuál consideras que es tu segunda inteligencia mejor? A ver, vamos a tomar la lista de las 8 inteligencias, güey. La primera es lógica matemática, lingüística, espacial, musical, kinestésico, corporal, intrapersonal, interpersonal y naturalista, güey. No sé muy bien cómo ser la inteligencia naturalista, güey. La que yo te he dicho, güey, la inteligencia natural, que es la que te dije que mi segunda inteligencia. Bueno, es que Nathaniel y yo una vez hablamos como a la 1 de la mañana de estos temas. Y es la capacidad que tienen las personas de entender temas, o sea, de aprender temas, pero desde su función central, o sea. Sí, lo que acabas de mencionar hace ratito. Por ejemplo, si tú ves cómo funciona una compu y todo cómo funciona una computadora. Por ejemplo, ocupas inteligencia natural para ser físico, para ser ingeniero, para ser biólogo, para ser no sé, para programar, por ejemplo, cuando tú comprendes algo desde la raíz y dices, ¿cómo funcionan estos parámetros? Es una inteligencia natural. Ok, mira, te voy a decir más o menos cómo yo creo que mi inteligencia está desarrollada, güey, pero no creo que esa sea la actividad con la que yo me sienta cómodo para dar a conocer lo que yo siento que soy, güey. La inteligencia lógica matemática, yo creo que es 50-50, güey. Me considero bueno, güey. Creo que soy muy lógico. Creo que soy una persona muy lógica para todos los temas, güey. O sea, todo lo trato de ver de la manera más lógica posible. Entonces, pero con las matemáticas no es un área que tenga muy desarrollada. O a lo mejor si la inteligencia se refiere a que soy bueno y científico. Ajá. Nos asustaron. Güey, ¿te estás durmiendo? No. O sea, Charlie mandó un mensaje. Güey, dije, no mames, si se durmió y nada más está grabando un vato desde hace rato. No, bueno, el punto. De hecho, he estado súper atento a las inteligencias del Nathaniel. Ok. ¿De qué punto nos quedamos? ¿De cuál creo que es? ¿Cuál te dije que era mi primera inteligencia? Hablaste de matemáticas, pero no dijiste que era la primera, solo que era una. Bueno, mi inteligencia más desarrollada, yo creo que está entre la lingüística y la interpersonal, güey. Creo que esas son mis inteligencias más desarrolladas, a las que pondría en primer lugar. Y yo creo que la menos desarrollada, güey, podría ser la interpersonal y la musical, güey. Bueno, es tu sesgo. Es tu sesgo nomás. Estás mala. No, bueno. Es tu pensamiento en ti, supongo que es válido. Es que mira, güey, yo pensaría que una mejor actividad para este pedo. Bueno, primero tú dime, güey, ¿cuáles crees que son las tuyas, güey? Las mías, yo pienso que las dos que más tienes desarrolladas y las dos que menos tienes desarrolladas, güey. Yo creo que las dos más que tengo desarrolladas, primero es la intrapersonal,
Porque yo creo que ¿Las que más tienes? la que más tengo. Porque yo creo que yo me entiendo a mí mismo y Ok. entiendo por qué pienso y entiendo, vaya, lo del debate del otro día que estamos viendo de Muñoz y Diego Rusarín que nos gustó. Bueno, a ti no tanto, pero de que No, pues sí me gustó, güey, pero... de que la gente a veces no sabe por qué sabe lo que sabe. Bueno, yo siento que yo soy de las personas que sabe por qué sabe lo que sabe. Que yo pienso, o yo sé, mejor dicho, el por qué tengo tales conclusiones, por qué tengo tales resultados, por qué siento lo que siento. Ok. E incluso tengo muchos debates con mi familia por eso. Porque hay veces en que mi mamá me dice algo ilógico o me regaña. Y yo siempre le digo, no, es que no creo que sea por eso. Y me dice, ¿pero por qué? Y yo siempre le doy una respuesta lógica de por qué yo me siento como me siento. Y a veces en que a mi familia le incomoda que hablemos de emociones, por ejemplo, a veces que yo digo, es que yo me siento mal, yo me siento triste. Son temas tabús, güey. Y ellos se sienten así como de que hay, o a veces yo le digo, yo sí le he dicho a mi papá, es que yo no entiendo por qué en esas situaciones tú me estás humillando. Y se quedó así como de que, cabrón, como que era muy fuerte esa palabra. Pero yo sé por qué me siento como me siento, ¿sabes? Yo entiendo qué es lo que me gusta, yo entiendo qué es lo que me da placer, yo entiendo por qué me siento triste, incluso cuando me deprimo, nunca me vas a ver diciendo, me deprimo muy pocas veces, no soy muy depresivo, pero entiendo por qué me deprimo, o cuando a veces me da ansiedad, yo sé por qué siento eso y entiendo por qué, entonces he podido manejarlo, incluso en este momento de mi vida, cuando yo lo dominé, yo creo porque como tengo déficit de atención, yo creo que uno de mis traumas de niño fue que cuando tenía unos 12 años, una vez me llevaron a hacer un encefalograma. Encefalograma, güey. Encefalograma. Y yo me acuerdo que estaba en un laboratorio y había un montón de niños con síndrome de Down, güey. Ajá. Y yo pensé que yo tenía síndrome de Down. Entonces yo estaba sentado en la silla y yo los vi a todos y yo pensé que yo estaba como ellos y yo los veía babeando, yo los veía haciendo cosas y yo creí que yo era así, güey. O sea, yo pensé que si me miraba al espejo yo también iba a tener incluso esos rasgos. Yo creí que era así. Uh-huh. Y muchas cosas de mí no las podía controlar porque siempre mis maestros decían que yo no tenía potencial, güey, incluso que yo no podía hacer las cosas. Crecí y me llegué a comprender tanto a mí mismo que el déficit de atención que ahorita tengo ya lo desaparecí. Pero la hiperactividad, tú me conoces como yo soy energético. Nunca me van a ver a mí diciendo tengo flojera o me da hueva eso. O sea, si yo tengo que ir 2 horas a la universidad y tengo que levantarme a las 4 de la mañana, no me da hueva. Incluso si yo me desvelo, y no es broma, no me siento cansado cuando estoy desvelado. Entonces, ese es un aspecto importante. La otra inteligencia que yo siento que tengo desarrollada es la naturalista. Porque yo siento que yo cuando veo algo, comprendo cómo funciona. O sea, yo trabajaba con un ingeniero y cuando yo veía cómo funcionaban las máquinas, las comprendía luego. Había cosas que me sacaban mucho de pedo, por ejemplo, lo de los motorreductores. Cuando los vi por primera vez, no lo entendía. Y yo decía, ¿pero cómo puede funcionar? Después me metía a la mecánica de cómo funcionaban los engranes. Y ya comprendí. Chulada, rapidísimo. Y por eso estoy estudiando biología, porque hasta la fecha nunca se me ha hecho difícil comprender muchas cosas. Lo más difícil que se me ha hecho comprender de mi carrera. Un ciclo de Krebs. No, ciclo de Krebs no. En botánica y las materias de las hojitas y de las plantitas y todo eso. Pero tú me dijiste que esa era una materia que no te llamaba mucho la atención. Que no me llama mucho la atención. A lo mejor es por eso y no porque no apliques tu inteligencia o te estés. Y las dos que tengo menos desarrollada, yo diría que es la kinestésica corporal. No tengo coordinación, no sé bailar. Yo he intentado aprender a bailar y no puedo. Yo he intentado hacer deportes y soy muy malo en deportes, soy muy malo en fútbol. Yo me acuerdo que yo me intenté meter a un equipo en la primaria y llegó un niño llamado Carlos Andrés que me aventó un balonazo a la cara y me dijo, no, tú no juegas, tú no sabes. ¡Pum! Me pegó, güey. Y, güey, pero ¿sabes cómo? Y mi cerebro, esquiva eso, por favor. Y mi otra parte del cerebro, muérete, pendejo. Y me pegó y yo pues me fui chillando. Ajá. Pero después yo estaba buscando un tesoro, porque yo siempre soy muy creativo y estaba buscando un tesoro. Y no, güey. Cosas de déficit de atención. Estaba yo escarbando en una que decíamos casita, que no sé por qué chingados dejaron abandonada una oficina en medio del patio de la escuela, güey. Era muy raro. Okay. Estaba ya abandonado. Yo estaba afuera así y el güey llegó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo buscando un tesoro. Aquí no hay tesoros. Y empezó a taparme el hoyo, pinche morro. Yo ya déjame en paz. No estaba haciéndole nada a nadie. Pues ahora lo habrá y lo enterraste, güey, a la verga. Y agarré un blog de esos grandotes, güey. Y se lo aventé a la cabeza. ¡Pah! Y se le rompió en 2, güey. Y el morro cayó, güey. Se levantó y todo mareado, güey. Agarró un pico, güey. Y me lo quería clavar. Y yo corrí. Y me iban a expulsar de la primaria porque el morro se le hizo un chipotote y se le abrió, güey. Pues le salió. Qué bueno que se le abrió, güey.
A lo mejor, güey, si no se lo hubieran vendido a la mollera. Porque sí, no mames. Pero enorme, enorme. Yo me acuerdo que yo llegué, güey, ahorita me da risa, güey. Pero de morro cuando lo vi me asusté muchísimo. Tenía toda la cabeza en pomada, güey. Entonces cuando yo llegué y lo vi, dije, ay no. Y luego llegó mi mamá y, ¿qué hiciste ahora, cabrón? Y yo, casi mato a un niño. ¿Qué? Sí, güey. Me estaban castigando por eso, porque sí, casi mataba a mi compañero. Y bueno, me estoy pasando de lanza con esta edad. Pinche loquito del centro. Güey, y de ahí, a partir de esa vez, la siguiente vez que vi a Carlos Andrés, me invitó a su casa a jugar Play, güey. Y yo iba cada fin de semana a jugar Play a su casa. ¿Y se hicieron muy amigos? A partir de eso, chido, ya me hablaba bien el morro. O sea, lo tuve que casi matar, güey, para que me respetara, güey. Y eso no está bien, pero qué interesante piensa la gente. Pero exactamente. Exactamente. Bueno, para no alargarme más, la siguiente que yo siento que no tengo muy desarrollada. No sé si quedaría entre a lo mejor la musical, porque durante un tiempo intenté aprender a tocar guitarra y eso, pero ¿no se te dio? No es que no se me dé. Bueno, no, sí no se me da. A lo mejor me estreso muy rápido. No es algo que disfrute hacer. Siento que si hubiera nacido con una habilidad como oído musical, que es la capacidad de detectar tonos del oye, si lo puede replicar en cualquier otra cosa, a lo mejor sí me hubiera clavado, pero también no, yo creo que espacial, definitivamente. La inteligencia espacial, porque no soy muy bueno ni esa dibujando. Es la que dijiste primero, güey. No, dije naturalista. No, de las que no, dijiste que la espacial la primera. Que porque eras malo para los deportes, ¿no? No, la kinestésica. Ah, kinestésica. Y la espacial es, ya lo he mencionado, dibujar, crear planos, no sé, hacer modelaje, sí, hacer pintura, por ejemplo. Un artista necesita tener inteligencia espacial y todo esto. Y yo soy muy malo escribiendo, soy muy malo dibujando, soy muy malo trazando. Sí, confirmo, güey, tu puta letra es horrible. Horrible. Y lo ha intentado, no sabes cuántas chinguitas me ha puesto mi mamá intentando hacer planas y planas. Dile a todos cuál es tu idea, güey. ¿Por qué no mejoras tu...? No, esa era mi idea de la preparatoria. Yo en la prepa tenía una idea errada, okay, que era de que yo veía a los autistas, que ahorita vamos a pasar a hablar de autistas e inteligencia, que está muy bueno. Si es que nos queda tiempo. ¿Cuánto nos queda, güey? 15. Okay. ¿15 minutos? Sí, güey. La madre, rapidísimo. Donde yo creía que si eras muy bueno en una cosa, en otra cosa tenías muy baja inteligencia. Entonces yo decía... Eso nunca lo he creído, güey. No, yo tampoco. Ahora yo tampoco lo creo. Pero a lo que voy es de que yo pensaba de que si tú aprendías mucho algo, como que si se te llenara un barril y las demás cosas ya no las podías aprender. Entonces yo creía que si aprendía a mejorar mi letra, todas mis demás habilidades las iba a mejorar. ¿Qué habilidades tenía en la prepa? En la prepa yo era muy bueno en muchas cosas. Yo me sentía el dueño de la prepa porque yo me podía... Sí, güey, te sentías. Sí, güey. Pero porque yo me podía... Hagan de cuenta que el sistema de abrir y cerrar de la puerta de la preparatoria, yo lo conocía. Yo nunca entré al mendigo baño de donde van todos los estudiantes. Yo entraba al baño de maestros. Hice un conecte ahí. Primero me metí a escondidas y luego hice un conecte ahí. Incluso llegaba y mentía. Llegaba y echaba mentiras y la gente me creía. Todos los maestros me conocían, todos me hablaban, todos los maestros me decían, ocupamos a alguien, Carlos o Charlie, me decían en la prepa. Concurso de talentos, no hay pues que hablarle, alguien quiere organizar, no. Yo me sentía el dueño de la prepa porque yo hacía muchísimas cosas. Lo que yo quisiera hacer ahí, lo hacía. Incluso si yo no quería entrar a una clase, no entraba. Y nunca tuve repercusiones por no entrar a clases en la preparatoria. Yo también, pero yo no me sentía el dueño de la prepa. ¿De la prepa? Entonces yo decía, no, ¿qué tal y dejo de ser... ¿Qué tal y dejo de ser así de inteligente? ¿Qué tal y dejo de poder analizar o mi habilidad de controlar a las personas? Que yo creo que controlar a las personas no está del todo bien, pero yo en la prepa yo creía que estaba bien. Sí. Ajá, creía que manipular a los maestros o a mis compañeros era correcto. Y incluso yo era muy manipulador con mi exnovia y tú sabes, güey. Sí, güey. Y aparte de eso era involuntario y parte de eso yo creía que estaba correcto. Pero yo lo veía como una habilidad. O sea, que la habilidad de manipular, que la habilidad de engañar, que la habilidad de controlar, que la habilidad de ir y venir, de todas estas habilidades yo pensé que las iba a perder aprendiendo a escribir, lo cual es tonto, ¿estás de acuerdo? Es cerrado. Sí, güey. Pero bueno, esa era mi teoría errada en la preparatoria. Está muy cagado, güey. Mira, yo realmente no siento que esta actividad sí me ayuda como a darme cuenta de cuáles son mis inteligencias, pero no del todo, güey. Por ejemplo,
Si bien pones a tocar guitarra, pues aprendí a tocar guitarra y me gusta y sé identificar las notas, sé cuando están tocando la guitarra, sé cuándo es un tono que no es el normal, güey. Sé identificar los tonos de voz, güey, cuando una voz es más aguda que otra, el tipo de voces que existen, porque me he metido a estudiar cómo funciona el canto, la música y todo este pedo. No sé leer tablaturas, pero sé cómo funcionan, pero porque no me he puesto a aprenderlo, güey. La cosa es, en la música me siento muy bien, en realidad en el arte, güey. Porque yo hubo un tiempo que rapeé, güey. Entonces, el arte en mi vida ha estado presente desde siempre. Yo empecé a dibujar desde que tenía como 5 o 6 años. Entonces, yo siento que dibujo muy bien. Lo he desarrollado a lo largo de mi vida muy bien. Ya ahora es muy pasado, dibujo una vez cada año, yo creo. Pero lo puedo hacer y lo sé hacer muy bien. Entonces tengo desarrollada esa parte de mi vida, el tipo de las artes, la creación, lo creativo. Mi trabajo ahora es muy creativo, estoy trabajando como mercadólogo. Entonces todo este tipo de cosas me llaman mucho la atención. Pero por otro lado, me gustan las ventas, güey. Soy proactivo, güey. Me gusta estar hablando con la gente. ¿Cómo se llama cuando? Persuasión. Esa persuasión que yo tengo, güey. Mis habilidades de comunicación me gusta desarrollarlas mucho, güey. Me gusta que en mis trabajos se traten de eso, güey. Esa ya es inteligencia interpersonal. Mm, La habilidad de hablar, pues, de ser orador. Ajá. O sea, sí me he visto yo, o sea, sí me veo que ojalá algún día tenga la oportunidad de hacer una conferencia, güey. O me gusta mucho enseñar a la gente, güey. El tema de explicar se me da muy fácil, güey. O sea, explicar cosas que para mí fueron complejas tal vez entender, explicarlas de manera muy digerible se me hace muy fácil. No sé, ese tipo de cosas. O sea, por otro lado también, en la escuela, por ejemplo, o sea, soy quien quiero ser, güey. O sea, literalmente, si quiero ser un alumno de 6 lo soy. Si quiero ser un alumno de 100 lo soy, güey. Entonces, siento que no puedo catalogarme en una inteligencia como tal porque yo soy muy curioso, güey. Siento que toda mi inteligencia viene de vamos a calarle acá, güey. Vamos a ver qué pedo aquí, güey. Y le voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, güey, para ver qué pedo, a ver cómo me siento, güey. O sea, en algún punto empecé a tratar de escribir un libro, güey. O sea, todo este tipo de cosas, no sé, se me dan, güey, por naturaleza y me gusta estar aquí, me gusta estar en todos lados al mismo tiempo. Creo que en unas cosas estoy muy desarrollado, en otras no, güey, pero tengo un suficiente repertorio, güey, de habilidades desarrolladas en mi vida a comparación de otras personas, por ejemplo. Te sientes equilibrado. Ajá. Y yo siento que, por ejemplo, la vez que hicimos el test de inteligencia, güey, que no me acuerdo cuánto eran, pero era un ejemplo como de que tú habías sacado como 115, güey. Y luego yo lo hice y yo saqué como 125, 130 por ahí, pero mi hermano sacó 150, güey. O sea, yo siento que mi hermano, por ejemplo, también igual, o sea, nosotros como hijos nos ha tocado, yo siento, pasar una vergüenza emocional toda la vida. Y eso también creo que es parte de lo que alimenta tus habilidades y tu inteligencia, güey. Siento que eso aporta muchísimo. Entonces, yo siento que mi hermano también le ha metido la robótica, ahorita está en desarrollo web, está en diseño gráfico, o sea, es muy variado. Pero Dani hace deportes. Esa es otra cosa. Yo también he hecho deportes a lo largo de mi vida, güey. O sea, soy muy bueno. Yo creo que soy muy bueno jugando básquet. Ahorita ya no tengo condición, pero practiqué boxeo, practiqué béisbol, por ahí jugué rugby, güey. O sea, varias cosas, ¿sabes? O sea, a lo largo de mi vida ha sido como desarrollar diferentes puntos de mi vida o diferentes habilidades, güey. Entonces no siento que como tal una persona se pueda catalogar dentro de una de esas inteligencias, güey. Siento que sí, la inteligencia sí viene seccionada, pero todas las inteligencias juntas forman como un avatar, güey, ¿entiendes? Sí, güey. Es lo que te decía de que cada quien tenía diferentes barritas con niveles de esta inteligencia desarrollada y que tú mejorabas. Completamente de acuerdo. El definir a una persona si es inteligente o no a través de una de estas es muy difícil, ¿sabes? O sea, y el problema de la sociedad es que lo hace con base a la inteligencia lógica matemática, ¿no? Y eso es un problema muy, muy fuerte porque tienes a personas, por ejemplo, tienes a una persona que tiene una inteligencia kinestésica alta, tienes a los deportistas mejores del mundo, los mejores peleadores, mejores bailadores, y tú no puedes decir que esas personas
personas son tontas. Y imagínate que esas personas no supieran leer y escribir, pero que fuera un campeón mundial de... Que las hay, güey. Ajá, sí. Que fuera campeón de mundial de boxeo, o que fuera campeón mundial de baile, o que fuera el campeón de natación. Es una persona con una inteligencia kinestésica alta porque conoce su cuerpo, ¿no? Igual con una persona que tuviera una inteligencia artística alta y tienes a personas que pudieran hacer pinturas increíbles, ¿no? O esculturas o cosas así, que realmente si fueran esas personas no supieran hablar ni bien el español o ni bien su idioma, pues no podría decir que son tontas. Y así es la sociedad, las inteligencias que más exigen es el de eres inteligente por cómo hablas, por cómo escribes y si eres bueno en matemáticas o no. Y eso no. Es un sistema muy cerrado, güey. Exactamente. La neta, por ejemplo, yo te veo a ti, güey, la neta, es lo que te dije una vez. Tienes una pinche habilidad para retener información bien perra, güey. O sea, neta, a mí me gustaría tenerla, güey, algún día. Pero yo, por ejemplo, yo te veo a ti y siento que tienes unas inteligencias bien desarrolladas, güey. O sea, hasta el 100%. Sí. Pero y no otras, todas, bueno. Y otras las tienes hasta abajo, güey. Sí, güey, sí. Entonces, sí. Conmigo yo siento que voy promediado en todas, güey. Yo también, o sea, sí. Está bien raro ese pedo, güey. Yo también siento lo mismo. Yo también siento que pero eso nos hace llevarnos bien, güey. Nos hace llevarnos bien el hecho de que las inteligencias que tú tienes más desarrolladas, porque estás equilibrado, pero unas están más que otras. Porque estaría cabrón que todas estuvieran exactamente igual. Que fueras exactamente igual, está cabrón. Sí, estoy de acuerdo. Que fueras igual de bueno dibujando que jugando básquet, igual de bueno en ventas, hablando con la gente, igual. O sea, yo siento que en unas cosas eres más buenos que otros. Y yo siento que las inteligencias en las que tú tienes más desarrolladas, yo creo que también son las que yo tengo. Pero, por ejemplo, nunca nos van a ver o nunca vamos a llegar a llegar a tu casa y te voy a decir, mira, güey, lo que pinté. Mira, güey, lo que dibujé. Un pobre siendo pobre porque quiere. Claro que no digas eso. No, porque simplemente esa no es. Vamos a hablar de cómo ser más inteligente, porque yo sé cómo volverse más inteligente, por ejemplo. A ver. Perro. La clave del éxito y esto para clip. La clave del éxito, ¿cómo volverse más inteligente? Bueno, resulta que hubo un fenómeno llamado evolución psicodélica. No sé si has escuchado hablar de eso. Se dice que el ser humano, conforme fue evolucionando, tenía un patrón de neuronal, un patrón de conexiones sinápticas que siempre eran las mismas. El ser humano se encontró con hongos alucinógenos y se los empezó a comer. Y empezó a formar otras conexiones neuronales diferentes. Entonces, y sé que parte de esta evolución fue favorecida al consumo de hongos. Entonces sí lo conocía. Ajá, bueno. Hay un artículo que se publicó, que lo vamos a publicar, lo a mencionar, si no es que hacemos un clip de eso, estaría chido, de que se revela de que los ratones que han sido alimentados con esos hongos, constantemente con microdosis, desarrollan más dendritas. ¿Qué quiere decir esto? Que sus cerebros desarrollan más conexiones y por lo tanto se vuelven más inteligentes. Entonces, un consumo de ciertas sustancias como psicodélicos puede aumentar tu inteligencia cognitiva por ese lado. ¿Debería empezar a comer hongos para aumentar mi inteligencia? No. Deberías empezar a estudiar cómo funcionan los psicodélicos y una vez que tengas... ¿Y después drogarte? Y después, pues es que yo jamás, por ejemplo, si tú me dices, ¿debo de fumar marihuana? Yo te diría, investiga lo bueno y lo malo de fumar marihuana y una vez que sientas que tienes un amplio conocimiento del tema, toma una decisión. Toma tú una decisión. ¿El gobierno debería prohibir la marihuana? No. Debería ser consciente, pero como forma parte de un problema más grande, pues sí lo prohíben. Exactamente. El gobierno debería dar educación a la gente para que entienda cómo funciona la marihuana y si una persona quiere consumirla de todos modos, que lo haga. Porque si tú ya sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, le puedes sacarle provecho a esa sustancia. Correcto. Le puedes sacar provecho al alcohol. Totalmente. Entonces, así es Creo como... que eso dejaría... el consumo bajaría un verguero, güey. Porque la gente estaría informada realmente de lo que está pasando. Güey. Y consumiría solamente lo que necesitaría consumir. Porque yo he encontrado gente, amigos que se meten drogas más fuertes y les dices, oye, pero si sabes lo que hace la cocaína, por ejemplo... Y la gente no sabe y le dices, oye, ¿sabes que la cocaína destruye lo que es tu personalidad? Destruye las partes del cerebro que se encargan de hacer quién eres. Entonces la gente que inhala cocaína te termina destruyendo su personalidad. Y se vuelven menos graciosos, menos pensantes, menos carismáticos y terminan volviéndose más serios, más enojones, más impulsivos. Vegetales. Y está gacho. Sí, güey, totalmente. También otra manera de mejorar, por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, la reflexión.
La meditación. Meditación. Por eso la gente, por eso los monjes que meditan tanto y que siempre son tan inteligentes y tan sabios, sin necesidad de estar estudiando todo el tiempo, es porque se conocen sumamente ellos mismos. Y son justamente esa palabra, sabios, güey. Exactamente. Pero su conocimiento viene de conocerse a sí mismo, que es algo muy cabrón. Igual, ¿cómo aumento mi inteligencia kinestésica? Practica deporte. Mejora más en ese sentido. Ustedes píquenle aquí, píquenle allá para que crezca. Ajá. Y va a haber, a lo mejor uno no sabe qué tan inteligente es en muchas áreas y tendrá uno que meterse a ver. Yo me he metido yo creo que yo conozco, yo ya he estado en el ejercicio de cada una de las áreas de la inteligencia, se podría decir, y por eso yo sé que no soy bueno en muchas cosas. Y por ejemplo, yo sé que podría yo llegar a ser a lo mejor un futbolista, pero siento que la cantidad de esfuerzo que tendría que hacer para ser bueno en fútbol, si yo la aplicara en otra cosa, en una de mis inteligencias favorables, como la que es la inteligencia natural, güey, o como lo que es la inteligencia interpersonal o intrapersonal, llegaría mucho más lejos en la otra y probablemente ganaría más dinero, probablemente sería más reconocido, probablemente tendría menos dificultades. Eso está curioso, güey. ¿Por qué? ¿Cómo ves que funciona tu vida, güey? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el fútbol, poniendo el mismo ejemplo, yo me veo y digo, quiero ser muy bueno en fútbol. Yo soy una persona muy competitiva, güey, muy competitiva en muchos aspectos de la vida. Sobre todo los que no molestan a las demás personas, güey. Pero lo soy por naturaleza. A veces juega a mi favor y a veces en contra. Pero en este tipo de cosas, por ejemplo, si yo quisiera ser futbolista, güey, yo sí me siento capaz de hacerlo, güey. Tengo mis limitaciones físicas, evidentemente, porque un futbolista promedio es 30 centímetros más enano que yo. Y eso me daría una desventaja, güey. Pero dejando eso de lado, yo me veo y mi forma de interpretar las cosas es, no soy bueno en este pedo, pero la manera en la que lo voy a hacer es yo pensando cómo voy a hacerlo, güey. Cómo voy a hacer mis jugadas, cómo me voy a mover, cómo tengo que pisar, güey. Y todo eso. Y cuando lo hago la siguiente vez, lo hago de esa manera. Y veo si mejoré y veo si no mejoré. Y después otra vez analizo otra vez. Sí, es un feedback de... Ajá, me moví de esta manera, pero sobre todo con temas físicos, porque el fútbol es un tema físico. Y yo lo veo de manera de que sé que sumando mi competitividad, güey, más todo este preanálisis físico de mí mismo jugando, güey, siento que... Bueno, también tú tienes una inteligencia kinestésica más desarrollada que la mía, pero me imagino que estás dando un ejemplo, ¿no? Me imagino que estás dando un ejemplo, pero... Bueno, no, pero es que sí es cierto, güey. ¿Y o sea, yo ya practiqué deportes y a lo mejor mi perspectiva es así porque ya sé cómo funciona y cómo puedo aprender y mejorar más rápido en mi deporte, güey. Exactamente. Ah, sí, tienes razón. En este caso, a mí se me haría más complicado y te digo, si yo supiera que me puedo volver igual de bueno que un profesional y en tanto tiempo, con ese mismo esfuerzo, en menos tiempo, probablemente sería mucho mejor en algo en el que sí soy bueno. Que está bien o que está mal. Yo pienso que debemos atrevernos a hacer cosas diferentes, aprender a andar en patineta, los que no saben andar de patineta, y no siempre aferrarte a lo mismo, porque si no te vuelves una persona muy especializada o muy encerrado en una burbuja, ¿no? Pero también a lo que te tendrías que dedicar también tendrá que ser algo que naturalmente también seas bueno. Por ejemplo, en este caso yo no me metería por reto a mí mismo a estudiar arquitectura para vivir de arquitecto, por ejemplo, ¿no? Porque como no es una de mis inteligencias, pues voy a batallar muchísimo para ser bueno. Pero en cambio, como de biólogo, si es una de mis capacidades, yo sé que de ahí voy a poder sacar una mayor cantidad de dinero, voy a ser mejor, mucho más fácil, claro. Voy a tener ahí competir con otras, porque también es eso. Si yo me meto a arquitectura, voy a encontrar con cabrones que dibujan muy bien, muy bien. No necesariamente, güey. No, pero de una aula de 100 personas, ponle. Bueno, sí vas a encontrar un promedio más alto. Exactamente. Que sí, si me meto a estudiar carrera, contabilidad, ¿estás de acuerdo? Evidentemente. Entonces, si me meto ahí, voy a tener que competir con los que son buenos por naturaleza. Sí, tienes razón, güey. A mí me gusta mucho Naruto y hay una frase de Rock Lee que me encanta, que es el trabajo duro le puede ganar el trabajo duro le puede ganar a la inteligencia natural. No creo. Sí, güey. Tú lo acabas de decir. Si tú decides hacerte algo, ¿no crees poder ser el mejor en eso? Sí, pero no es por el trabajo duro, güey. ¿Por qué es? Es que es esa idea, güey, que tú tienes de que tienes que ser matadito, güey, ¿entiendes? No, güey, no.
Creo que eso que tú consideras como trabajo duro, yo lo veo más como un aprendizaje duro, güey. No necesariamente, porque la perspectiva que tú estás dando es de un personaje que literalmente sufrió y le dolió, güey, y estuvo ahí metiéndose miles de horas, güey, para lograr ese objetivo. Yo no siento que sea eso. No. Me refiero a que entiendo que tú tienes que encontrar la manera más eficiente de aprender. Totalmente. No tienes por qué pasarte 10 horas estudiando. Ajá. Yo sí me he pasado 10 horas estudiando, pero cuando no sabía estudiar, güey. Pero cuando no sabía estudiar. Yo cuando entré de la carrera, llevé una materia llamada bioquímica. En bioquímica vimos el tema de proteínas, aminoácidos, cargas moleculares que tienen estos, plegaciones tridimensionales, cosas bien cabronas, güey, que yo nunca había escuchado ni en la pinche prepa y tuve que estudiar mucho para entenderlo. Hoy en día yo siento que mi método de aprendizaje es mucho mejor, exactamente. Más eficiente, güey. Mucho más eficiente. Ah, bueno, entonces sí estoy de acuerdo, güey. Pero es que a mí me causa mucho conflicto, güey, esa idea que tú tienes o que mucha gente tiene, tú ya no, me lo acabas de decir, pero mucha gente tiene de, no, güey, es que si no estudio a fuerzas 8 horas, no voy a lograr eso, güey. ¿Entiendes? O si no lo hago a fuerzas este límite de tiempo, no lo voy a lograr. Cuando en realidad es como por ejemplo, yo una vez vi a mi hermano, güey, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Una vez vi a mi hermano, güey, copiando un texto escrito a mano de un resumen de una clase, yo creo, copiándolo en la computadora, güey. Y yo llegué y le dije, güey, es que eso es de mataditos, güey. Y me dice, ¿y por qué? Y le dije, tienes un teléfono que le puedes dictar lo que estás leyendo y él solito te va a escribir lo que estás dictándole, güey. Claro. Y entonces como de, puta madre, pues sí es cierto. Entonces se puso a hacerlo con el celular y ahora un trabajo que te iba a durar 2 horas, güey, te va a durar 5 minutos porque en 5 minutos se lo lees y te lo escribe tal cual. Ya nada más te pones a poner comas, puntos y ya. Yo sí tuve un trabajo de una materia que se llamaba Cordados, creo. No me acuerdo qué materia era, pero tenía que hacer un resumen de 4 documentales y cada documental duraba 2 horas. Sí, bueno. Entonces lo que yo hice fue instalé en la computadora un dictador de voz, puse el video y me fui a comer, me fui a tragar verga. Y ya, y cuando volví, y nada más cortaba se transcribió todo. Y luego lo agarré, así, lo copié, güey. lo metí a un programa llamado Resumer, lo resumió solo y lo subió y ya. Y no hiciste nada, güey. Y no hice nada, ajá. Pero evidentemente eso está mal que lo hagan, chicos. No. Está mal que lo hagan si no saben del tema. Ah, sí. Si tú ya conoces el tema y a fuerza lo tienes que hacer, pues ya déjaselo a otro. Incluso si quieres pagar, págale a alguien más. Pero, o sea, es ese concepto, güey, ese problema, se me hace un problema, me hace mucho ruido, güey, porque no se me hace buen pedo que tengas que ser matadito, tengas que gastar tanto de tu tiempo y tanto de tus habilidades para lograr algo así, güey. Creo que lo puedes lograr de una manera bien fácil. Aunque, bueno, es que allí es donde te digo, donde entra mi definición de trabajo duro. Digamos que tu hermano lo hace de la manera más eficiente, ¿no? Pero tu hermano no es bueno en eso. Si tu hermano junta muchas técnicas que le dan ventaja y todo ese conjunto de técnicas le permiten aprender muchísima información, puede llegar a ser igual o mejor que una persona que ve eso y lo logra. Es a lo que te digo. Sí, no, por eso te digo, en esa parte sí estoy de acuerdo. Güey. Era lo que decía, el trabajo duro sí puede llegar al talento natural, pero si tú tienes un talento natural en eso y puedes meterte a trabajar duro en eso y de eso va a ser a lo mejor lo que te da de comer, pues aprovéchalo. ¿Y qué pasa si tenemos 2 personas, güey? Una persona que es naturalmente bueno en algo y una persona que no lo es. Entonces la que no lo es se mata, en el sentido bueno de la palabra, no como lo acabamos de describir. O sea, literalmente le dedica mucho tiempo y hace su trabajo duro, tu descripción de trabajo duro. ¿Qué pasa si el otro también lo hace, güey? Le va a ganar por las nubes, güey. Por muchísimo. Claro. Entonces, llegar a ese punto va a ser más difícil, pero una realidad de las cosas es de que muchas personas no lo hacen. Las personas que suelen entender las cosas rápido suelen esforzarse poco para entregarlo aceptable y dejarlo hacer. Ese es el promedio. Yo conozco muchísima gente así. Sí, güey. Pero por otro lado, también conozco gente, un saludo a Omar Rentería, que yo creo que es de las personas más inteligentes que conozco. Omar es el de los hongos, ¿no? Ajá, el de los hongos. Sí, man. Y él le pone mucho esfuerzo a eso. Tanto así de que él cultiva los hongos en su casa, tiene animales, tiene granjas, tiene cajas de fermentación, está haciendo fermentaciones lácticas, fermentaciones ácidas, alcohólicas. Él hace todo ahí. La DEA quiere saber su ubicación. El punto es de que
lleva este método de aprendizaje por diferentes mecanismos de una manera intensiva en lo que es bueno. Claro. Y eso es bueno. Llegar a superar a una persona que no es buena en esto, pues le va a costar muchísimo trabajo, pues, en ese sentido. Sí. Que no diga que no quiere decir de nuevo que no lo puedes hacer. O a lo mejor es que depende. Todo depende. Todo. Es que la vida es multifactorial, güey. Yo tenía un profe que decía: disfruten la vida. No le echen tantas ganas. Y todos, ¿qué? Y decimos, ¿pero por qué, profe? Y nos contó que había un estudiante que sacaba puro 100, güey. Y que cuando se graduó, salió y lo atropellaron y se murió, güey. Lo atropellaron y dijeron: no puedes vivir tu vida pensando que te van a matar, evidentemente. Claro, o sea, así es, justo eso iba, güey. Tampoco es como que por esa situación vayas a hacerlo tú también, porque la estadística es bien baja, güey. O sea, la probabilidad de que tú también mueras por esa misma situación en el mismo punto, o sea, es muy baja. O sea, pero de todos modos, vive tu vida tranquilo y a gusto y no te estreses tanto, la chingada. Y tenía un compa que decía que el problema de la sociedad era de que le daba mucho valor a la inteligencia. Yo pienso que es cierto y no. A lo mejor también es cierto que vemos la inteligencia como el top, como lo mejor, como que mientras más inteligente mejor, ignorando otros aspectos que ni siquiera son inteligencia, pero al mismo tiempo, bueno, a lo mejor la fuerza podría venir dentro de la inteligencia kinestésica porque puede ser muy fuerte, pero ya nos meteríamos a temas de romanticismo, ¿no? Como el de qué tanto quieres, como, claro, no sé, güey. Tus metas, todo ese pedo, tus metas. Exactamente. Sí, güey. Sí, entiendo. Fíjate, Roberto Martínez, güey, que es paradójico que en un podcast estemos hablando de otro podcast. Yo soy fan de ese güey y la neta, su forma de pensar está bien vergas, güey. Porque tiene mucho conocimiento dentro de su cabeza, güey. No sé si el vato sea inteligente o no. No, evidentemente no lo vamos a saber con un podcast. Pero el vato sabe un chingo de cosas. Una de las cosas que él platica mucho es eso de no des el 100%, güey. O al menos lo he escuchado como 3 veces. Que des como el 80, ¿no? El 70. Que des el 80%. Y ese güey sí retiene un chingo de información porque les digo, tiene mucho conocimiento. Y ese güey cita a todos sus pinches autores y todo ese pedo. Y yo, la neta, no puedo hacerlo. Si me dicen el nombre de algo, a lo mejor lo conozco ya que me cuentan. El punto es que él dice que una persona debería hacer las cosas al 80%. Porque al 80% por muchas veces le va a dar perfección, en cambio de que si está invirtiéndole muchísimo más tiempo y muchísimo más esfuerzo para llegar al 100% y cada vez lo hace así, va a ser muy difícil el trabajo. Entonces, y va a ser cansado. Exactamente. Entonces sí creo que siempre hay que ser no tan perfeccionistas, güey. ¿Sabes qué es lo que yo veo con él? Yo noto que cuando él habla de las cosas de la vida, él siempre tiene analogías de la carrera de programación. Sí, güey. Entonces, eso es algo muy importante. Porque es una copia de la vida real, güey. Pero lo puedes aplicar en muchas otras cosas, ¿sabes? Porque cuando yo estaba estudiando contabilidad, cuando estudiamos contabilidad, yo también llegué a hacer eso. Yo también llegué a buscar analogías de las cosas que veíamos, que a lo mejor eran analogías muy pedorras o a lo mejor otras no tanto. Por ejemplo, una de las cosas que sí me acuerdo bien, que incluso lo hablé con la maestra de ese entonces, era de las cuentas T. De que, sí, ¿se acuerdan? Una cuenta T es básicamente una T donde tú pones un lado positivo y un lado negativo. Pero lo que a mí se me hacía algo muy chido de eso, que me divertía mucho, era de que cuando tú tenías una pérdida en un lado, tenías que reflejarse en otro. Por ejemplo, si tú tenías una salida de caja, se podrá reflejar en la compra de un objeto. Entonces, tú movías algo acá y en automático se movió algo acá. Tú sacabas tu dinero de un lugar, pero entraba un carrito, güey. En otra cuenta, una cuenta contable, que básicamente es un concepto que engloba una finanza de cierta naturaleza. Entonces, cuando tú hacías algo, se reflejaba en otro y se hacía como un efecto en cadena, porque si tú tenías un proveedor al que le vendías tal, una vez que al que le comprabas tal y le hacías diferentes pagos, se reflejaba una cantidad que podía subir o bajar. Bueno, en este caso que bajaba con el proveedor. Sí, un ejemplo bien fácil es: yo vendí mi celular, el celular sale de mi bolsillo, y baja, pero en el otro bolsillo entra dinero. Ajá, pero también podría ser. Eso de así es como. Son números bajando. Todos los contadores pensamos de esa manera, güey. Y luego, pero en tu banco también sube y en tu bolsillo también sube. Pero también por otro lado, en otra cuenta dice depreciación y baja. Entonces, hay cada vez que tú efectúas un gasto, una compra o un movimiento financiero, sí, afectan muchas cuentas y todos empiezan a mover números en todos lados. Sí, y yo le dije a la maestra: así es la vida. Maestra, cuando usted hace algo con una persona,
tus repercusiones afectan en muchos otros aspectos a demás personas. O sea, si tú le dices a una persona un consejo y ese consejo repercute en su aspecto emocional, pero también va a repercutir, si tiene problemas con su papá, también va a repercutir en el papá, pero también va a repercutir contigo si tú te sientes mejor al decirlo, y todas sus acciones que tú hagas va a ser como si fuera una red enorme y cada uno de los aspectos de la red van a subir o van a bajar. Sí, güey, estoy de acuerdo. Y yo le dije, maestra, y así es como yo veo el mundo gracias a la contabilidad, que todo lo que tú haces repercute subiendo y bajando valores en otros lugares. Sí, y es un decir, y yo veo que este vato, que Roberto, hace lo mismo. Lo que aprende de su carrera lo aplica en el mundo, lo aterriza en la vida, güey, o en filosofía o cosas en así. Todo, güey, es cierto. Sí, ajá, exactamente. Está muy chido, güey. ¿Tú qué has llevado del marketing al mundo real? La creatividad, güey. ¿La creatividad? ¿En qué sentido? Pues en todo. O sea, en eso, güey, en eso que te digo. O sea, la manera de estudiar, güey. O sea, mi manera de resolver los problemas, sobre todo, güey. Creo que lo aplico mucho a cómo lo aplicaría en el marketing. No sé, güey, es que yo siento que soy un revoltijo de todo lo que sí, güey, somos eso, güey. Somos un resultado de todas las experiencias que hemos tenido. Está muy chido, güey, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Ya creo que hasta nos pasamos como unos 5 minutos. Sí, ¿verdad? Bueno, en conclusión, si se van a drogar, aprendan antes. Se van a drogar, aprendan antes. Ajá. Los alucinógenos no causan dependencia como tal. Entonces, pero también sepan drogarse, porque hay una droga que se llama floripondio y, por ejemplo, si toman mucho de eso, se pueden volver locos. Y nadie quiere volverse locos, nadie quiere celebrar algún trastorno o alguna. Sí, problema. Está muy chido eso. Igual lo tocamos después en el tema de civilizaciones, güey. Cómo las civilizaciones pasadas normalmente usaban ese tipo de drogas, güey. La meditación es algo ancestral, güey. O sea, lo vamos a tocar después. Pero si se van a drogar, háganlo de una manera responsable. Claro. Y de conocimiento. Si llegaron hasta este punto del video o del podcast, denle like, compártanlo. Si están viendo, si llegaron a ver, no sé, llegaron a este medio a través de clips, también compartan ese clips. Toda esta información es para ustedes. Nosotros somos Micrófono 14, estamos teniendo más proyectos, estamos haciendo cosas muy interesantes. No solamente es esto, somos un programa educativo, tenemos más variables, entonces disfrútenlo. Sí, este capítulo fue un poquito diferente. No teníamos planeado hablar de esto. Ajá. Íbamos a contar historias de nuestra vida porque Charlie ya contó en el principio, no pude estudiar para un tema específico. Pero siento que quedó muy vergas, güey, este capítulo. Qué interesante. Y aunque fue nada más de conversación y fue de aterrizar conocimientos que nosotros tenemos, espero que lo hayan disfrutado. Y muchas gracias por escucharnos o vernos y llegar hasta este punto del audio del video. Y pues bueno, si nos estás escuchando en Spotify, que sepas que estamos en Facebook y YouTube también y viceversa. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Sale.